Vamos a continuar con la unidad de prueba de hipótesis. Como les había anticipado, este contenido es un poco complejo porque involucra varios conceptos, porque hay que entender la lógica de lo que está implicado en la prueba de hipótesis. Pero bueno, es un concepto que una vez que uno ya empieza a hacer un uso del mismo, es más fácil de comprender, ¿sí? A grandes rasgos, lo que consiste la prueba de hipótesis es analizar si los resultados que nosotros estamos obteniendo cuando hacemos una medición para ver si dos variables están relacionadas, para ver si un tratamiento está funcionando, ¿sí? Básicamente lo que queremos ver es si esos resultados son resultados que uno esperaría obtener por azar o que son resultados que se alejan de lo que uno esperaría obtener por azar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que nuestros resultados son resultados que son bastante probables de que se deban simplemente al azar, entonces nos vamos a inclinar a favor de la hipótesis nula, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos que son resultados que se alejan de lo que uno esperaría obtener simplemente por azar, entonces nos vamos a inclinar a favor de la hipótesis alternativa, vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y decimos que para hacer estos juicios, ya sea de aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula, lo que hacíamos era establecer un valor crítico, ¿sí? Es decir, uno ya conociendo la distribución de probabilidad del fenómeno que nosotros queremos estudiar, lo que vamos a hacer es definir un valor y vamos a un valor crítico que nos dé el suficiente margen de las suficientes garantías de que al momento de aceptar o rechazar la hipótesis nula no nos vamos a equivocar tanto, ¿sí? O al menos el margen de error es bajo. Y esto nos lleva al concepto de error tipo 1 y error tipo 2, ¿sí? ¿En qué consiste esto de error tipo 1 y error tipo 2? Bueno, como aparece ahí en la filmina, la prueba de hipótesis básicamente plantea que nosotros hay ciertos parámetros, ciertos resultados que son esperables de obtener simplemente por azar, ¿sí? Y nosotros cuando planteamos por ejemplo, esto, que queremos evaluar la eficacia de un tratamiento, en este caso para reducir ansiedad ante exámenes, ¿sí? Lo que nosotros vamos a plantear es que los resultados que vamos a obtener a partir de ese tratamiento se alejan de lo que uno esperaría obtener por azar, ¿sí? Entonces, si los resultados que nosotros obtenemos no se alejan, sino que son bastante cercanos de lo que uno esperaría obtener por azar, entonces eso significa que nos inclinamos a favor de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces la hipótesis nula sugiere básicamente esto, que no hay una diferencia entre los grupos o que no hay diferencia entre lo que nosotros estamos obteniendo y lo que se esperaría obtener por azar, ¿sí? Y básicamente se plantea esta idea, se suele poner como H0, ¿sí? Como hipótesis nula, y sugiere esto, sugiere un signo de igualdad. Por ejemplo, que no hay diferencia entre el grupo que recibe el tratamiento y el grupo que no recibiría el tratamiento, ¿sí? En el caso de este protocolo que queremos evaluar de ansiedad ante exámenes, ¿sí? En cambio, la hipótesis alternativa plantea lo opuesto, plantea que si hay diferencia, sí hay diferencia entre lo que estoy observando y lo que se esperaría obtener por el mero azar, ¿sí? Y generalmente se representa con un H1, se le suele poner, y con un signo de desigualdad entre medias, por ejemplo, ¿sí? La hipótesis nula, solamente nosotros podemos decir que hay evidencia a favor de la hipótesis nula cuando de la hipótesis alternativa cuando se rechaza la hipótesis nula. De hecho, le diría que la hipótesis alternativa en realidad prácticamente no operamos con la hipótesis alternativa, sino que el análisis consiste, nos centramos en la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos testeando es si los resultados que estamos obteniendo de este experimento, de este estudio, se asemejan o no a lo que uno esperaría obtener por azar. Si se asemejan, entonces aceptamos la hipótesis nula. Decimos, es verdad que se asemejan al azar, por ende, ¿sí? Significa que el tratamiento no está funcionando o al menos no funciona mejor que el azar, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos que hay diferencia, rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, básicamente, aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Eso es lo que nosotros vamos a analizar estadísticamente. Y en caso de rechazar la hipótesis nula, podemos inclinarnos por la hipótesis alternativa, la hipótesis que dice que el tratamiento sí funciona. Pero no podemos testear esta hipótesis alternativa directamente, sino que trabajamos solamente con la hipótesis nula. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estimación de parámetros, ¿sí? Sabemos que
hay resultados que se pueden obtener simplemente por azar, ¿sí? Como vimos en el video anterior, yo por ejemplo puedo adivinar en una muestra de estudiantes el número que están pensando, si piensan un número del 1 al 10, puedo en algunos casos adivinar simplemente por azar, no porque tenga poderes mágicos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando hacemos prueba de hipótesis es examinar esa probabilidad de que ciertos resultados se estén obteniendo simplemente por azar, ¿sí? Ahora también puede ocurrir de que hay un valor que yo esperaría obtener por azar y que los valores que yo obtengo no son exactamente igual a ese valor que yo esperaría obtener por azar, pero se acercan bastante, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que veíamos con la moneda. Imagínense que yo tengo un capuchón y uno de ustedes me tiene que ir adivinando en qué mano escondí ese capuchón, ¿sí? Para demostrarme si tiene o no tiene poderes mágicos, ¿sí? Imagínense que ustedes hacemos, no sé, 200 veces esto de que tienen que ir adivinando en qué mano está, si está en la derecha y en la izquierda, y vemos que de esas 200 veces que lo hacen, aciertan el 50% de las veces, o sea, aciertan 100 veces, ¿sí? Usted me pueden decir, che, acerté 100 veces donde tenía la mano, y eso es evidencia a favor de que tengo poderes mágicos. Yo te digo, no, pará, acertaste 100 veces, pero de 200. ¿Eso qué significa? Que hubo 200 veces que fallaste y el resultado que estamos obteniendo se asemeja al 50%, que es lo que uno esperaría obtener simplemente por azar, ¿sí? Ok. Ahora imaginemos que hacemos este experimento y ustedes, en vez de acertar 100 veces, aciertan 120 veces. 120, no 100. 120, ¿sí? Entonces ustedes me dicen, che, acerté 120 veces, ¿sí? Que es más del 50%, ¿sí? Y yo les podría decir, sí, ok, es más del 50%, pero está ahí, está muy cerquita. Es como que no me alcanza a mí, no me da una garantía suficiente como para decir que efectivamente tenés poderes para adivinar dónde escondo capuchones, sino que la verdad que puede ser que sea por casualidad, que justo tuviste suerte un par de veces y acertaste de más, pero en realidad no es que tenés un nivel de acierto muy superior al 50%, está muy cerquita, ¿sí? Entonces, ahí cuando se genera esa discrepancia es donde tenemos que definir un valor crítico, ¿sí? Ustedes me dirían, bueno, ok, decime qué valor crítico vamos a considerar, y si yo supero ese valor crítico, por ejemplo de acierto, entonces nos inclinamos a favor de que tengo poderes mágicos, ¿sí? Y si yo no supero ese valor crítico, nos inclinamos en lo que sería la región de aceptación de la hipótesis nula, de que no tengo poderes mágicos, ¿sí? Entonces, para poder poner ese valor crítico es que vamos a hacer uso de lo que ya sabemos sobre distribución de probabilidades, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo una distribución normal y yo ya conociendo las áreas, ¿sí? Yo ya puedo, el área de esta distribución, yo ya sé cuál es la probabilidad que hay de obtener cada valor por azar, ¿sí? Entonces, hay un valor que se suele fijar mucho, ¿sí? Que es el valor del 1,96 de puntaje Z, ¿sí? ¿Qué significa? 1,96 de puntaje Z significa que está a 1,96 desviaciones estándar, casi 2 desviaciones estándar con respecto a la media, ¿sí? ¿Se acuerdan que sabíamos que entre una desviación estándar y dos desviaciones estándar estaba el 30 y pico por ciento, ¿sí? Y entre otras más le sumamos un 13%, y si le sumamos todos los otros, y en fin, nos pone a ver todo el área, sabemos que si fijamos un valor de 1,96 acá, sería menos 1,96, es decir, casi dos desviaciones estándar por debajo de la media y casi dos desviaciones estándar por encima de la media, está solamente el 5% del área. ¿Esto qué significa? Si yo eligiera un valor al azar, hay un 95% de probabilidad que ese valor que yo elijo al azar provenga de acá, ¿sí? Y solamente un 5% de probabilidad de que ese valor que yo elijo al azar provenga de estos valores extremos, ¿sí? Entonces, como es tan baja la probabilidad de que yo elija justo por azar un valor que está por fuera de este valor crítico, ¿sí? Como es tan baja esa probabilidad, entonces se plantea que esta es la zona de rechazo de la hipótesis nula. Es decir, si voy a tener un valor por acá y yo creo que es un valor que está lo suficientemente alejado de lo que uno esperaría obtener por azar, entonces voy a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Ahora, si yo obtengo un valor que está por acá, es decir, de valor crítico más hacia la media, ¿sí?
Entonces es la zona de no rechazo o de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el valor que yo obtengo, sí, quizás no es exactamente el valor que esperara, pero es un valor muy cercano a lo que uno esperaría obtener por azar, ¿sí? Es decir, no es lo suficientemente extremo como para rechazar la hipótesis nula. Entonces lo que hago es no rechazo la hipótesis nula, sino que acepto la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, yendo al ejemplo que poníamos con la ansiedad en el video anterior, si el valor promedio de ansiedad es 15, ¿sí? Y supongamos que yo me pongo a ver en función de la desviación estándar, hago una desviación estándar por debajo, 1,96 desviación estándar por debajo, es decir, casi 2 desviaciones estándar por debajo, y supongamos que me da un valor de 9, entonces yo hago que ese valor 9 va a ser el valor crítico, ¿sí? Y en función de ese valor crítico pongo una zona de rechazo y una zona de aceptación, ¿sí? Entonces, si sacan, después de hacer ese tratamiento, ese programa de entrenamiento, los alumnos obtienen niveles de ansiedad por debajo de 9, es decir, que superan ese valor crítico, entonces yo rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Es decir, la hipótesis nula, acuérdense que decía que mi tratamiento es lo mismo que el azar, ¿sí? Que mi tratamiento no funciona, que no genera una diferencia significativa con respecto al azar, ¿sí? Entonces yo rechazo esa hipótesis nula y me inclino por una hipótesis alternativa, ¿sí? En cambio, si yo al hacer este tratamiento observo que en este caso los estudiantes tienen valores de ansiedad que no superan ese valor crítico, supongamos de 10, 11, 13, 14 o peor, ¿sí? O que empieza a aumentar, no importa, ¿sí? Pero que no superen ese valor crítico, entonces yo que digo que no rechazo la hipótesis nula, sino que acepto la hipótesis nula y acepto que mi tratamiento no es mejor que el azar, ¿sí? Entonces hasta ahí uno diría, bueno, listo, ya está claro, entonces la zona de aceptación, zona de rechazo. Vamos a asumir entonces que yo hago este estudio, agarro 10 estudiantes o más, ¿sí? 30 estudiantes, el número que ustedes decidan. Ya vamos a ver que el número también es un factor importante, pero por ahora no lo vamos a analizar. Agarro esos 30 estudiantes, le doy un tratamiento y efectivamente veo que después de hacer el tratamiento sus niveles de ansiedad son de 8, ¿sí? Es decir, supero ese valor crítico, genial, voy a rechazar entonces la hipótesis nula, pero ahí voy a decir, guarda. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad, por más que este valor se aleja mucho de lo que uno esperaría obtener por azar, existe la probabilidad de que justo ese grupito de estudiantes que vos elegiste para hacer el estudio eran estudiantes que de todos modos iban a tener valores bajos, ¿sí? Entonces, si eso ocurre, estamos en presencia de un error tipo 1. ¿Cuál es el error tipo 1? Que vos rechazás la hipótesis nula, vos decís, rechazo la hipótesis nula, pero en realidad la hipótesis nula es verdadera. O sea, tu tratamiento no funcionaba, no bajaba la ansiedad, no servía para bajar la ansiedad, pero justo por casualidad elegiste una muestra de esos 10 chicos que tienen baja ansiedad, ese grupito de personas que tiene baja ansiedad, y entonces por eso estás obteniendo resultados tan bajos. Pero no es porque tu tratamiento funciona. En realidad, tu tratamiento no genera efectos distintos del azar, ¿sí? En realidad, la hipótesis nula es cierta. La hipótesis nula, la que dice que no funciona, es una hipótesis cierta, ¿sí? Pero vos la estás rechazando simplemente por un capricho del azar. Justo elegiste personas que ya iban a tener niveles bajos de ansiedad, ¿sí? Este grupito tan minúsculo. Entonces, eso se llama error tipo 1. El error tipo 1 es cuando vos rechazás la hipótesis nula, cuando en realidad deberías aceptarla, ¿sí? Error tipo 1. Y hay otro tipo de error, que es el error tipo 2. ¿Qué significa el error tipo 2? El error tipo 2 es cuando vos aceptás la hipótesis nula, cuando en realidad deberías rechazarla, cuando en realidad es falsa. Vamos a suponer que pasa lo opuesto. Pasa que mi tratamiento sí funciona, ¿sí? Yo agarro mi tratamiento, se lo aplico a un grupo de estudiantes, pero por determinado factor, ¿sí? Quizás porque la muestra fue pequeña o quizás porque el tratamiento sí funcionaba, pero no era lo suficientemente fuerte, es decir, por diversos factores, yo no alcanzo a superar ese valor crítico. ¿Sí? Es como que, volviendo al ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos fijado el valor crítico de 9? Vamos a suponer que después de dar el tratamiento, el valor, los chicos
que reciben tratamiento tienen su nivel de ansiedad baja a 10, ¿sí? Es decir, baja, pero no alcanza a superar ese valor crítico, ¿sí? Entonces yo ahí lo que debería hacer es que como no superé el valor crítico, entonces no rechazo la hipótesis nula, sino que la acepto y digo, ok, tu tratamiento no funciona. Y puede ser que en realidad esté ocurriendo un error tipo 2, que en realidad no es que no funcione el tratamiento, sí funciona, pero no alcanzó a llegar a ese valor crítico, ¿sí? Entonces, esos son los errores tipo 1 y error tipo 2. Error tipo 1, cuando rechazamos la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera, el tratamiento no funciona, pero justo elegí ese grupito de acá. Y el error tipo 2, que es cuando el tratamiento funciona, pero en realidad no alcanzo a llegar a ese valor crítico y termino aceptando la hipótesis nula, cuando en realidad debería rechazarla, ¿sí? Entonces esos son los dos tipos de error que existen cuando hacemos prueba de hipótesis, ¿sí? Bueno, lo bueno es que el error tipo 1 se puede cuantificar. ¿Por qué? Y porque depende del valor crítico. En función de dónde fije yo el valor crítico, va a ser el error tipo 1, ¿sí? En este caso, yo ya sabía, cuando fijé acá en 9, yo ya sabía que la probabilidad de obtener un valor que superara el valor crítico solamente por azar era de un 5%. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando ponemos un valor de 1,96 puntaje Z, que estamos a casi 2 desviaciones estándar con respecto a la media, queda acá el 95% de los casos y por fuera solamente el 5% de los casos. Entonces, yo ya sé que la probabilidad de que, si mi tratamiento no funciona, la probabilidad de que justo elija personas que estaban acá, en estos valores extremos, es muy baja. ¿De cuánto? Y es menor a un 5%, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es rechazar la hipótesis nula, es decir, la rechazo, ¿sí? Con un margen de error tipo 1 del 5%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se suele hacer en estadística. En estadística, cuando ustedes ponen a prueba un tratamiento, tienen que indicar el nivel de error que tiene. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Es decir, ¿dónde fijaron ese valor crítico? Y si pudieron superar ese valor crítico. Yo este valor crítico en este caso lo fijé acá porque me da un margen de error del 5%, que es el margen de error que se considera aceptable en el campo de las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, ¿sí? Se considera que un valor crítico de 0,05, ¿sí? Es decir, un valor crítico inferior al 5%, es un margen de error aceptable. Vos fíjate que te puedo decir con un 95% de confianza de que los resultados que estoy obteniendo no son resultados que uno esperaría obtener por azar, ¿sí? Si yo elijo un caso al azar, lo más probable es que el caso venga de acá. En el 95% de las veces va a venir de acá, ¿sí? Solamente existe un 5% de las veces que puede llegar a venir de acá. Entonces, yo puedo rechazar la hipótesis nula y decir, mira, el margen de error, la probabilidad de que vengan por acá es inferior a un 5%. Entonces, ya está, lo rechazo y tengo ese margen de error que es aceptable, ¿sí? Ahora, yo puedo mover el valor crítico, por ejemplo, puedo hacer que sea más extremo, digo, che, en vez de que sea 9, voy a hacer que sea 8 de ansiedad, lo bajo acá. ¿Para qué? Para que el margen de error sea de un 1%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo supero ese valor crítico, ya la probabilidad de un error tipo 1 ya deja de ser el 5%, sino que pasa a ser de un 1%, porque hay un 1% de probabilidad de que yo justo elija al azar personas que de todos modos iban a tener baja ansiedad, ¿se entiende? Y hay un 99% de probabilidad de que cuando yo elegí esa muestra venía de acá, ¿sí? Entonces, al mover el valor crítico, al hacerlo más extremo, el error tipo 1 baja, ¿sí? Ahora, ¿qué riesgo corro? El riesgo que corro es que cuanto más mueve este valor crítico, ¿sí? Más riesgo tengo de cometer un error tipo 2, ¿sí? Es decir, que yo estoy poniendo un valor crítico tan extremo que incluso tratamientos que funcionan no son lo suficientemente, no generan un efecto tan fuerte como para llegar a superar ese valor crítico, ¿sí? Entonces, por eso es que en ciencias sociales se suele manejar el valor crítico de 5%, ¿sí? De hecho, les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Pasó esto, este fue un estudio que hicimos junto con otra profesora que se llama Luciana Moretti, también de la universidad, donde evaluábamos la efectividad de un tratamiento, ¿sí? Para disminuir lo que era ansiedad ante exámenes, ¿sí?
¿Y qué fue lo que se observó? Bueno, agarramos un grupo de estudiantes, ¿sí? Le dimos ese programa y lo que se observó fue un valor, y fíjense acá, que dice P menor al 0,01. ¿Qué es lo que te indica el valor P? El valor P te indica la probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿sí? Es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad deberías aceptarla, ¿sí? En este caso, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es de un 1%. ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque lo que nosotros hicimos fue fijar un valor crítico, ¿sí? Que sea lo suficientemente extremo como para que la probabilidad de que nosotros justo eligiéramos 30 chicos que iban a tener un nivel muy bajo de ansiedad, ¿sí? Era del 1%. ¿Sí? Es decir, si nosotros elegimos al azar a un grupo de chicos, el 99% de los chicos iban a tener un valor superior al valor crítico que nosotros habíamos fijado, ¿sí? Entonces, cuando hicimos el programa, superamos, es decir, la ansiedad bajó a un nivel que superaba ese valor crítico y por ende la probabilidad de que los resultados que estamos obteniendo se den al azar es muy baja, es menor a un 1%. ¿Sí? Entonces, el valor P lo van a ver siempre en las publicaciones científicas. Cada vez que se ponen a prueba relaciones entre variables, que se comparan grupos, que queremos testear en qué medida una variable sirve para predecir otra, siempre va a aparecer un valor P. Y ese valor P te está indicando cuál es la probabilidad de que esos resultados que vos estás obteniendo se deban al azar. Eso es lo que te indica el valor P, ¿sí? Dicho de otra forma, es que haya un error tipo 1, ¿sí? Que vos creas que en realidad hay un efecto cuando en realidad no hay nada. Es decir, que vos estás diciendo que hay un tratamiento que funciona, que las variables están relacionadas, cuando en realidad lo que es cierto es la hipótesis nula, que lo que se está observando es simplemente azar. Entonces, otra forma de explicarlo es que el valor P te está indicando la probabilidad de que esos resultados que vos estás viendo se deban al azar, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que el programa que se diseñó para disminuir ansiedad ante exámenes es un programa que disminuye la ansiedad. Y vos decís, ok, y la disminuye, esa disminución que estamos observando, ¿se puede ver al azar? ¿Se puede ver a que justo elegiste un grupo de alumnos que ya tenían baja ansiedad ante exámenes? Y entonces vos decís, mira, la probabilidad de que eso ocurra, de que se deban al azar, que esta disminución que estamos observando se deba simplemente al azar, tiene un valor P de 0,01. ¿Qué significa? Que hay menos de un 1% de probabilidad de que la disminución que estamos observando, ¿sí? En los niveles de ansiedad se debe al azar. Entonces, lo más probable es que los resultados no se den al azar. Hay un 99% de probabilidad de que los cambios que estamos observando no sean atribuibles al azar, sino que efectivamente el programa genera una disminución en los niveles de ansiedad de los estudiantes. Entonces, eso es lo que se denomina el nivel de confianza. Tengo un 99% de confianza de que esta disminución se debe al programa y no al azar, ¿sí? Entonces, esta metodología es una metodología, la prueba de hipótesis, una metodología que la van a ver mucho y sobre todo la van a ver mucho cuando lean artículos científicos. Ustedes cuando quieran ver si hay un programa nuevo que se desarrolla en el campo de la psicología, si hay una investigación que quiere saber si hay dos variables que están relacionadas, si se propone una metodología nueva para el tratamiento del estrés, de la depresión, lo que sea, que se tienen que fijar al momento de ver los numeritos, ¿sí? Al momento de ver los números tienen que prestar mucha atención al valor P, porque ese valor P te está indicando que los resultados son estadísticamente significativos. ¿Qué significa que sean estadísticamente significativos? Significa que no se deben al azar, que no son atribuibles al azar, que la diferencia que generan se aleja lo suficientemente del azar, de lo que uno esperaría obtener por azar, como para descartarla con un margen de error bajo, ¿sí? Eso, a grandes rasgos, es lo que te indica la prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, básicamente,